Hola y bienvenido a mis nuevos vídeos en el año 2025. Mi nombre es Lena Pérez, yo soy psicóloga y terapeuta sistémica y en esta secuencia de vídeos quisiera compartir con ustedes mi interés en literatura asiática. Cada ciertas semanas les presento un libro, les comento el contenido y a partir del contenido voy a tomar un personaje y hacer la pregunta si esta persona se decidiera por una terapia, cuáles serían los temas que se tratarían en una sesión y qué sería lo que yo les recomendaría. Para el comienzo del año quisiera compartir con ustedes el libro de Baekse, que en español se titula Quiero morir, pero también comer teopoke. Y me pareció una mirada interesante de cómo una paciente tiene la vivencia del de un proceso terapéutico a partir del momento en que ella toma la decisión de hacer una terapia porque se encontraba en un estado constante de depresión y de inestabilidad emocional. A veces se sentía muy triste e inmediatamente podía pasar a un momento donde se sentía más estable, mejor, para luego entrar nuevamente en la depresión. Y ella relata en un periodo de aproximadamente 3 meses, 12 sesiones, qué es lo que aprende de sí misma. Bueno, me parece interesante porque hasta ahora encontramos en el mercado del libro, además de todo lo que se escribe sobre autoayuda, existen autores como Irving Yalom, por ejemplo, que ya es considerado como un clásico dentro de la psicoterapia, donde hace esta combinación entre novela, ficción y su propia experiencia como terapeuta, contando historias de gente que va a la terapia y cómo se desarrolla el proceso terapéutico y cómo de alguna forma se llega a algún tipo de solución, cuáles todas las vivencias que se tienen. Y también está la autora Lori Gottlieb, ha escrito un libro que se llama You Should Talk to Someone y también relata historias sobre los pacientes que entiende. En cambio, quiero morir y quiero comer teopoki es la perspectiva, es decir, de una paciente que dice qué es lo que ha vivido en este proceso. Una de las cosas que ella, por ejemplo, se da cuenta es su permanente baja autoestima, su forma de idealizarse a sí misma, más bien cómo ella debería comportarse en diferentes situaciones, y esto la hace que se ponga tanto bajo presión que alterna los momentos de depresión con mucha ansiedad. Como ocurre en las terapias, el terapeuta la acompaña durante todo este proceso, haciéndole preguntas sobre la forma en que fue educada, qué tipo de experiencias tiene. Y durante todo este proceso, pues nos damos cuenta que cuando ya en la niñez comienzan a aprender determinados patrones de comportamiento, es muy difícil la vida adulta romper con ellos. De todas maneras, no es imposible y yo creo que este es uno de los mensajes que la autora nos quiere dar. Es decir, aunque sea muy difícil cambiar comportamientos, que se puede ir haciendo poco a poco y cómo ir cultivando en uno mismo cierta medida de aceptación hacia las cosas que son más difíciles de cambiar. Esta es una pregunta que en mi praxis los clientes, pacientes siempre vienen con esta pregunta. Luego de haber avanzado algo en la terapia donde se da información, donde está muy claro de qué tipo de patrón de comportamiento estamos hablando, siempre es la pregunta, ok, pero ya que lo sé, ya que sé cómo funciono, que me puedo explicar absolutamente todo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es posible lograr este cambio de comportamiento? Y bueno, solo puedo repetir algunas cosas que dice este psiquiatra.
Una de ellas es comenzar por acumular siempre experiencias, y estas experiencias no siempre tienen que ser algo totalmente radical. Se puede comenzar, y bueno, es más recomendable comenzar dando un paso, cambiando una cosa que sea muy pequeña, que sea lo más fácil que se pueda cambiar. Así que en el tiempo de las sesiones, la autora también intenta hacer algunos cambios en su vida, y aún así siempre dice cómo este estado de ánimo, la forma en que ella lleva en sí tantos prejuicios con respecto a las personas que ve, cómo juzga a otros, ya sea por la clase social a la que pertenecen, o por el tipo de universidad que han concluido sus estudios, y aunque lo sabe y sabe que es algo que quiere cambiar, mientras la situación se está dando, se da cuenta que vuelve nuevamente a encontrarse en su patrón de comportamiento. A pesar de eso, repito, en la lectura nos damos cuenta que estos son formas de pensar que acompañan a muchas, digamos, síntomas, patologías, y que es posible cambiarla. También me llamó la atención que, al menos como aquí se cuenta en Corea, el psiquiatra que supongo haya estudiado, supongo no, bueno, para ser psiquiatra hay que estudiar medicina y hacer la especialidad en psiquiatría, al mismo tiempo tiene la formación terapéutica, y en las sesiones es posible cambiar la medicación, hablar sobre los efectos secundarios de los medicamentos y cambiar la dosis, y ajustar los medicamentos para reducir los efectos secundarios. Esto me pareció interesante porque, bueno, en Alemania, donde vivo, los pacientes cuando van al psiquiatra tienen tan poco tiempo para hablar sobre sus síntomas, que aun cuando los psiquiatras puedan hacer psicoterapia, pues al final los pacientes necesitan acudir también al terapeuta, y tienen entonces dos profesionales que los acompañan, como digo, por el tiempo tan ajustado que tienen los psiquiatras para escuchar los síntomas, un poco ver qué hacer con los efectos secundarios de los medicamentos y cambiar la dosis o los medicamentos. Me gustaría que eso pudiera cambiar tal vez en algún momento, y que los psiquiatras se tomaran más tiempo para sus pacientes. Lo otro que me pareció también muy valiente de este psiquiatra es que él consintió en que la autora grabara las sesiones, y ella le mostró cómo ella sí tuvo toda la libertad para hacer una selección de sesiones, de pasajes, de diálogos, y insertarlos en el libro. Así que el psiquiatra lo leyó cuando ya todo ese proceso había concluido, y para él también creo que fue muy honesto cuando dijo que algunas intervenciones pues él se puede imaginar en otro momento hacerlos diferentes, y que también a veces se sintió un poco avergonzado porque sabe que hay también otras posibilidades. Esto me hizo pensar que en la formación profesional terapéutica es una parte importante todas las grabaciones en vídeo o de audio que se hacen mientras se está en el entrenamiento, y creo que pudiera esto incorporarse a la práctica, y no importa cuánta experiencia tengan los terapeutas, siempre y cuando los clientes, los pacientes acepten a que las sesiones sean grabadas, es un material que puede compartirse y del que ambos pueden aprender, ya sea retomando nuevas ideas, otras ideas que a veces son muy buenas, pero que un poco se olvidan y no se continúan. Y también puede ser un método de ayuda para que los pacientes, las pacientes nuevamente responden su pregunta, cómo pueden cambiar un comportamiento. Por último, quisiera compartir con ustedes que está bueno en el título, el tteokbokki. Tteokbokki es una especialidad en la cocina coreana, que es una comida muy popular, algo que es como un street food,
y estudiantes lo comen mucho cuando salen de la escuela. Es también relativamente barato y aquí en Berlín, en toda la cantidad de restaurantes coreanos que hay, es muy difícil encontrar esto en el menú. Así que aquí ven que pude encontrar un restaurante que tenía esto en oferta. Es un tipo de pasta hecha de harina de arroz. Cuando se muerde es un poco como un mochi y la salsa en la que está es picante, salada, un poco dulce y se puede combinar con vegetales, con carnes, con huevo. Y me puedo imaginar que, bueno, la autora, que es su comida preferida, los momentos en que se sentía con depresión, que no estaba mal, tenía a veces deseos de ir específicamente a comer esta comida. Lo que puedo decir es que sí, después que uno la come, tiene la sensación corporal, ok, estoy viva, ¿no? Cuando se come algo picante. El terapeuta, el psiquiatra, retoma esta idea, a él también le gusta esta comida y en la parte que él escribe dice, a ver, lo busco, dice, incluso cuando el corazón humano quiera morir, muchas veces al mismo tiempo tenemos el deseo de comer tteokbokki. Bueno, pues esto me despido hoy de ustedes. Aquí en el email pueden compartir cuál es la comida preferida. Primero les va a la mente, lo primero que quisieran comer en el momento en que se sienten, en que uno se siente así un poco triste, un poco con bajo de ánimo. Y si les gustaría compartir esto con alguien, si lo cocinan o si van a un restaurante, cómo lo hacen para sentirse de mejor humor y bueno, si desean también compartir la receta, pues yo muy agradecida y probaré alguna que otra receta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.